Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos a hablar de esos personajes que no llevan el foco principal. Ya sabéis que tenéis un episodio de héroes y otro de villanos, que os recomendamos ir si aún no les has visto. Así que hoy hemos cambiado un poco el foco. Como hemos dicho, vamos a hablar de los personajes que no son protagonistas, pero sin los cuales la historia también se podría caer como un decorado mal clavado, vamos a decirlo. Se trata de los personajes secundarios y los extras. ¿Cuáles son este tipo de personajes? Pues pueden ser los aliados, rivales, mentores, los amigos, los vecinos, el camarero que aparece una sola vez, pero que deja huella al personaje en tal. Vamos a hablar un poco de eso, cuál es la importancia también de estos personajes, porque claro, no están en la novela solo por decorar, también tienen su función. Y es importante también saberla para cuando tú escribas tu novela, saber cómo funcionan este tipo de personajes. Lo primero, ¿qué son los personajes secundarios y los extras? Vale, como dijo Isa, los personajes secundarios, bueno, vamos a empezar por los secundarios. Los personajes secundarios son los que están alrededor de tus personajes principales, quizás son como su familia, sus amigos, otros personajes que pueden tener como puntos de, como niveles dentro de una novela. Imagínate, por ejemplo, que tu personaje principal es un caballero que va a salvar a una damisela en peligro, ¿vale? Por ejemplo, en un reino donde hay caballeros y esto, pues quizás haya un rey. Ese rey podría ser un personaje secundario, quizás un extra, dependiendo del tipo de participación que tenga. Luego puedes tener más caballeros, por ejemplo, que pueden ser también personajes secundarios o personajes en modo extra. Un extra, que es, como decía Isa, es el camarero que viene a recoger la cuenta. Es con el que puedes jugar un poco también como de qué ánimo están tus personajes. Es la persona que les grita en el medio de la calle, oye, tú, atontado. ¿Ok? Y entonces tu personaje responde y se puede caer a piñas en ese momento, pero ya pasa. Ese personaje que apareció en ese momento no aparece más. De repente, si tu novela es como un poco más paranormal o tal, puede ser alguna especie de demonio que aparece para entrar en batalla. Pero todo esto depende del tipo de novela que estés escribiendo, del tipo de cuento que estés escribiendo. Claro. Es muy importante que tanto los personajes secundarios como los extras, tú tienes que saber qué clase de importancia tienen dentro de la novela. ¿Qué tipo de papel? Es como cuando entregas los papeles en una obra, ¿sí? Tienes que saber quiénes van a ser los principales, chicos, chicas, villanos, héroes, mentores, tal, y luego saber quiénes son los que los van a apoyar, ¿vale? Esos que apoyan, esos que están ahí para completar la escena, para dar información, esos serían nuestros personajes secundarios. El que está un poquito, que tiene como una línea de información, una línea de texto sola, ese es un extra. O incluso a veces no tienen líneas, están ahí como para dar vida también a lo que es a la novela, para que no parezca de que solo viven esos 4 personajes, que también, porque muchas veces decimos, pero hay personajes que solo aparecen pero no, tampoco no hablan. Eso es un extra también, que dé vida a la historia. Imagínate, por ejemplo, que tu personaje entra a un bar y hay muchas personas dentro del bar y de repente tú estás leyendo en el libro y entonces te estás describiendo como todas las personas que están sentadas en el bar, estos que están jugando las cartas, estos que están no sé qué, estos que están acá. Ok, todos esos personajes pueden ser extras perfectamente. Sí. Y lo que hace es darle esa vidilla al entorno en el que no parezca que solo está el personaje actuando solo. Me encanta, porque de repente me lo imaginé solo. Claro,
Porque tú cuando te lo imaginas a ti y te están describiendo, como tú has dicho, el bar y pone que hay personas alrededor tomando su cerveza y tal, ya te lo imaginas lleno. Que es Claro, algo que, claro, en la película lo vemos bien, pero en el libro, si no lo describes, te lo imaginas al pobrecillo. Bueno, a lo mejor tu mente también lo rellena con más gente. A veces pasa de que dice, bueno, no le voy a poner solo al pobre hombre, claro, claro, pero si pero lo por eso describes mejor. te dicen que tu personaje principal entra en un teatro. Evidentemente, ese teatro, en un teatro que está lleno porque va a haber una obra y va a empezar en 3, 2, 1, ¿vale? Evidentemente ese teatro está lleno. No nos vamos a meter en todas las vidas de todos esos Claro. personajes. No, pero sí que puedes escribir, pues se oían las voces de la gente o como, por Claro, ejemplo, iban vestidos de manera formal o informal, yo qué sé. claro. Y esos son todos extras, porque al Exacto, final, como dice Isa, es para que hagan fondo, ¿no? Y sí. no necesariamente tienen que tener... A mí me parece triste cuando metes un extra y no le das ni una línea de diálogo. O sea, el típico portero o el típico camarero. Claro, pero tiene su función principal. El portero le tiene que abrir la puerta. A lo mejor tiene una función principal. A lo mejor el portero tiene alguna nota o es un espía de otro personaje que es más importante y les está vigilando o algo. Yo qué sé, te puedes Me inventar lo que encanta, quieras. me encanta. Ya saben que todo lo que decimos aquí puede y será utilizado en sus historias. Exactamente. O en las nuestras, te quiero decir. Esto es para que también les dé cosquillas a ustedes, cosquillas mentales, como decimos, y puedan tomar estas ideas y, no sé, incluirlas, agrandarlas, mejorarlas y decir, no, yo al mío sí que le voy a dar líneas. ¡Hala! Vas a darle Pues ya líneas. está. Juega. Para eso están también estos tipos de personajes. Y si quieres hacerse un plot twist de un extra que de repente no parece tal y después ¡flau! Ahora, aquí vamos a hacer, no sé, un cartel de warning del tamaño de una casa, ¿vale? Hay un episodio llamado Personajes que van a su bola, ¿sí? Que no lo puedes perder porque un secundario o un extra puede tomar un papel principal en vuestra novela. Real, 100% real. También nos recomendamos ese capítulo después de ver este, porque creo que es muy importante, de que hay veces que los personajes secundarios o algún extra se vuelve inolvidable en la historia para nosotros. Es en tal de que de repente vas conociendo su historia y dices, es que incluso me parece más interesante que la del protagonista o la del villano. Y dice, ya no me interesa la historia de esto todo. También podemos recomendar el episodio con Cáliz Dice, porque a Alba le pasó que ella tenía un personaje principal, empezó a escribir con personajes secundarios y de repente los personajes secundarios crecieron, 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 crecieron y se tomaron la historia por completo. Claro, pero yo creo que eso también es lo bonito, hay que tener cuidado, pero claro, que también algún secundario se vuelva inolvidable, puede hacer mucho juego en la historia. El problema es como ese secundario se empiece a convertir en protagonista, porque entonces ya no estamos hablando de la historia que iba a ser en un principio y te puede cambiar todo. Lo que podías considerar a lo mejor es luego hacer un spin-off de ese personaje y ya está. Y dice, vamos a ver, mola mucho tu historia, pero es que estoy contando la de este señor. Y aquí ponemos como ejemplo Vampire Diaries. Total. Los personajes principales de Vampire Diaries son los que son Damon Stefan y Elena y sí, un poco más, ¿vale? Ok, luego ya los demás personajes agarran un poco más de vidilla, Bonnie, Caroline agarran un poco más de vidilla, pero cuando se dieron cuenta que en la parte de los originales, de los hermanos Michelson, tenía tanta vida, tenía tanta potencia y a la gente les había gustado tanto, sacaron un spin-off. Claro, pero no los volvieron protagonistas. Sí que aprovecharon ese potencial que tenían y dijeron, necesitan su propia historia, que es lo que también hay que pensar cuando escribimos la novela, de que si vemos que un personaje, que la novela va bien, pero que ese personaje secundario tiene mucho potencial, incluso tus lectores después de sacar la novela te lo dicen, puedes considerar esto, claro, si a ti como escritor quieres y te gusta, porque a lo mejor dices, pues a mí no me gusta el personaje, ¿qué puede pasar? Claro. A ver, porque tengamos en cuenta esto, son herramientas narrativas, todos los extras y los secundarios son herramientas narrativas, pero pueden llegar a adquirir vida propia por su propia mano, porque a ti te está encantando esto que está sucediendo y le estás metiendo aquí vidilla, o porque simplemente a ellos les ha dado por ir a su bola y entonces, pues esto pasa. Y le pasa a muchos escritores
Hay escritores que consideran que esto es algo malo, que esto quiere decir que tú no tienes el control sobre tu historia. Y hay otros que consideramos que la historia tiene un alma, ¿ok? Y dentro de ese alma que tiene la historia, también estos personajes tienen alma. Entonces, que ellos quieran participar, contarte algo, crecer, aparecer, pues esto también es interesante porque la historia no es solo la idea que has tenido, sino crece a través de estos personajes y crece a través de estas almas que van conectando con tu historia. Exactamente. Es que es algo, yo creo que también es importante. Cada uno tendrá una opinión sobre esto y hay gente que dice, no, yo quiero tener todo el control de la historia y me sale bien así. Y está correctamente bien, es en tal. Cada escritor mira su escritura de una manera y al final es lo que a ti te funcione. No es cuestión de escuchar a uno u a otro y que uno tenga la razón sobre el otro. No, porque si a ti lo que te funciona es creer que necesitas el control de toda la historia, perfecto. Que te funciona más que la historia sí que tenga alma y que deja a los personajes actuar. También está perfectamente bien, es sentar. No hay algo correcto en este sentido. Al final es lo correcto es lo que te ayuda a ti. Y bueno, hablando también de cuando toman el timón a veces los personajes secundarios, ¿cuándo podemos notar que este personaje secundario, este extra, empieza a reclamar más espacio? Y yo creo que en cuanto empieza, no sé cómo les pasa a los demás, ¿vale? A mí me pasa que es que ese personaje, yo estoy dentro de la escena. Estoy como si estuviera en una película, ¿vale? Yo Sí, estoy dentro de la escena y estoy viendo la escena, entonces, y él diría tal cosa, ¿vale? Y a partir de ahí todos empiezan como a hablar entre ellos. Y de repente este personaje, que no tenía por qué estar ahí o participar de más, habla. Y mientras va la conversación, sigue participando y sigue hablando y viene y me dice, quiero contarte algo. Y me cuenta un poco de su historia, de por qué está respondiendo esto, por qué está diciendo de esta manera. Y es como, oh, hola, gracias. Y como buenas chismosas que escritoras que somos, pues le escuchamos. claro. O sea, desde aquí el sí fue lo primero, ¿vale? Pero claro, es cuando tú dices, ok, hay algo aquí que está pasando y prestas un poquito más de atención. Y entonces, vale, está bien, pues quizás en esa escena ese personaje secundario quería hablar más. Ok, y listo, y no pasa ahí. Pero hay veces que sí que esos personajes deciden que, oye, y yo los acompaño, ¿sabes? Y entonces mientras que tu personaje principal hacen otra cosa, yo también quiero ir, ¿vale? Y es como, pero tú no tienes por qué venir. Bueno, y al final dices, a ver qué cosa más interesante vas a hacer. Y si te convence, dices, bueno, venga, vete. Bueno, venga, agarra un caballo y vámonos. Si me convence, pues ir. A veces se cuela también, ¿eh? Te quiero decir, dice, pues yo voy porque lo mando yo, vamos, aunque sea a escondidas. Y punto. Yo no sé si te ha pasado o si les ha pasado a alguno de los que nos están escuchando, que has metido a tus personajes en algún sarao de esos intensos que no sabes por dónde tomar. Y de repente aparece ese personaje que en algún momento mencionaste, nombraste o lo que sea, Metido de polizón ahí. y aparece y le salva el pellejo. ¿Y Y tú tú de dices, dónde has salido? ¿y cómo te enteraste tú que estaban aquí? Y de repente te da como sus razones, y son buenas razones, por cierto, para estar ahí. Es como, anda, pues a ti no se te había ocurrido como escritora, pero el personaje tomó vida propia, fue, rescató a los demás y se volvió un personaje secundario, que aunque sigue siendo secundario, es más interesante. Sí. Porque, o sea, no quiere decir que los personajes secundarios tengan como más líneas o menos líneas de diálogo. Eso no los hace un personaje secundario. Los hace Tienen un que personaje tener, secundario cuando no son parte de la línea principal de la historia. pero sí tienen una función que ayuda a la historia, Claro, técnicamente, a hay que avanzar. Exactamente. O al protagonista. claro, quizás lo ayuda, quizás le da el arma definitiva, quizás le da información. Eh, pues puedes tener un montón de personajes secundarios que ayudan al personaje a avanzar, incluso algunos que le friegan el camino. Bien, igual que puede ser un personaje secundario que le ayude, puede ser uno que le obstaculiza para que tarde más en llegar a la meta, te quiero decir.
he de Hombre, decir, los dos son divertidos porque sí que es verdad que hay veces que se te ocurre una historia y lo que más, ahí sí, lo que más te cuesta es lo de la parte del medio de cómo llego del punto A al punto B. Hay estos personajes también juegan a eso que les cueste. Y tú dices, ya tengo más escenas gracias a este personaje. ¡Hala, te contrato! ¡Contratado! pero es divertido poder jugar con estos personajes, tanto si son aliados, mentores, familiares, amigos, de los buenos, de los malos, de los villanos, de los héroes, no importa lo que sean, incluso si es alguien que simplemente está ahí por fastidiar, porque hemos leído también historias en los que hay personajes que están ahí y disfrutan fastidiarle la partida a los principales. Solo eso. No hace falta ni que sean buenos, ni que sean Exactamente. malos, ni que sean nada. Y bueno, algo que has mencionado que creo que es súper importante, como extras o personajes secundarios, la familia, porque el personaje, a no ser que lo quieras dejar huérfano como en las pelis Disney, va a necesitar familia y amigos, como hemos dicho, y esos casi siempre suelen ser más personajes o secundarios o incluso extras, en plan, de familia, a lo mejor muchos han sido más extras, de están ahí para, para saber que tiene familia. Claro, porque Pero, quizás puede ser una mención, sí, incluso un personaje extra puede ser que alguno de los personajes haga mención a ese personaje sin que ese también. personaje aparezca. Exactamente. Pero Porque, es un personaje extra porque sabes de su existencia ya. claro, es como mi padre solía decir, pero el padre ya no está, o sea, ya no está vivo en esa línea temporal, ¿ok? Y tú de repente, pues el personaje lo lleva con él. O como Entonces el mi padre personaje, suele decir, no tienes por qué mandarlo ya. Ya me lo está contando. Vamos a ver que esto no es no, era un ejemplo, era un ejemplo. así, pero ya lo iba a matar. Es un ejemplo, pero ¿cómo las con las pelis? Ok, en plan, mi padre solía decir, sí, pero ya tiene edad para que su padre ya no esté, ¿sabes lo que te digo? O sea, Ahí sí, vale. sí, ajá, pero o mi mentor solía decir, o, ¿sabes? Eh, depende de lo que tal, quizás viven muy lejos, quizás viven en otro continente, Claro, ¿ok? Y también pues. ellos no es parte como de la esencia de la historia, ¿vale? Pero al mencionarlos, sabes que esta persona tiene un tipo de lazos o de vínculos con esas otras personas, con esa familia, con esos amigos, con ese tal. Quizás puedes demostrar a través de este tipo de interacciones que son como más recuerdos que interacciones, ¿vale? Con este tipo de recuerdos de decir, fulanito me dijo, menganito me enseñó, ¿sí? Mira, quizás es el ex, ¿sabes lo que te digo? O sea, que no tenemos que ir así como muy lejos, pero No, ya no está en su historia actual y aprendió X. Entonces, exactamente. esto también hace que tu personaje principal eh, tenga como ese aprendizaje, ese valor, puedes demostrar cosas a través de esas interacciones con esas personas, de repente, que tiene problemas con papá o mamá, o que se lleva súper bien con ellos, que lo quisieron mucho cuando era pequeño y pues a partir de ahí tiene una serie de valores que van desencadenadas de eso. O sea, a partir de este tipo de información, podemos dar o que el lector saque información sin tener que contar grandes historias ni meter todo un capítulo de cuando era pequeño, ¿sí? Claro, sí, porque si ya los vas mencionando, al final, tanto los secundarios como los extras son los que ayudan a la historia y al personaje. Bueno, ayudan, como has dicho, incluso aunque obstaculicen, están ayudando a la historia a que avance en ese sentido. Al final puede ser, pueden apoyar al protagonista, puede ser porque haya un conflicto, puede incluso formarse como un espejo de esa persona al protagonista. Entonces, es lo que hay que ir viendo un poco de qué función tiene ese personaje secundario o ese extra para la historia. Si te va a dar información del protagonista que a lo mejor, como ha dicho Rebe, que sirve muy bien para que no tengas que estar explicando un parrafazo de su vida en la infancia y ya con ese personaje explica con nada, a lo mejor con una línea, eso para que el lector diga, vale, ya he entendido esto. Porque si, por ejemplo, eso no es necesario, porque hay cosas, por ejemplo, de la familia que dices, pues es que esto
no es necesario para que avance la trama. Está bien para que el lector sepa que esta persona pues que tiene también un entorno bueno o malo, lo que sea, de familia, lo que queráis, para jugar con eso, pero no es relevante para la trama que estoy contando. Claro. Claro, incluso puedes, un clásico, los ogros los atrapan en el medio del bosque, ¿vale? Claro. Y cuando ellos escapan, logran hacerse con más armas y eso los ayuda en su camino. Por ejemplo, entonces, quizás ese encuentro de que los ogros los intenten hacer puré, pues los ayuda a tener algo. Es como un videojuego. Los estás Sí, ayudando a obtener algo. Estás intercambiando el hechizo aquí, estás comprando unas ramas de romero por allá, ¿sí? Estás intercambiando tu espada por un hacha en el otro lado, estás rescatando al niño del lago para que luego el señor te dé un mapa. pero es que es totalmente así. Al final, el videojuego y las películas y series no se alejan mucho tampoco de los libros. Son diferentes artes, pero al final todos funcionan con que tienes que jugar con esa lógica de las historias, Claro, de ir creando que la trama avance a través de los personajes, del protagonista, del villano, de los personajes secundarios, porque, como te he dicho en los videojuegos, ¿cuántas veces vemos cuando en la típica taberna que está la gente dentro hablando entre sí o mientras está la camarera? ¿Qué quieres, jovencito? Yo qué sé. Son secundarios, son extras, pero al final eso es lo que le da vida y tú que te dices, ¿cómo mola? Porque sí que te lo crees más. claro, y aquí además puedes añadir cosas curiosas como que en esa zona o en esa población sean como muy amigables o sean Sí, muy cerrados, o sea, y claro. lo puedes poner en ese tipo de conversaciones con el camarero, el del bar, el del establo, ¿vale? Exactamente. Así tú ves también cómo son los personajes por los que va yendo o tal, pero al final, si esos personajes aparecen es para ayudar al protagonista a avanzar. Es como, imagínatelo, yo siempre digo, como tu propia vida. Tú eres el prota y tienes también personajes secundarios y personajes extras. Claro. Y todos aparecen en tu vida para algo, aunque sea solo para decorar el ambiente, vamos a decir alguno. Pero es en serio al final. Sí, Es que es así, yo creo que casi al final es la vida misma también. tal cual. Y es divertido pensarlo así porque de esa manera también nos ayuda de qué es lo que necesita mi historia. Tú si estuvieras allí, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que tú ves? Imagínate que tú entras a un restaurante, ¿ok? Y piensa en todas las personas que están sentadas, comiendo, hablando, levantándose, sentándose, lo que sea, con todas las personas con las que no vas a tener una interacción, con todas las personas con las que puedes tener una pequeña interacción, ¿sí? Y todas las historias que hay detrás de esas personas. Cada uno de ellos será protagonista de su historia, será un personaje principal en su historia, pero quizás cuando vas al buffet de ensaladas, imagínate, te tropiezas con alguien, oh, disculpa, cuánto lo siento, no te vi. Y eso es lo único que has dicho. Entonces, esa persona al final es un extra para ti. ¿Cuántas veces vas a volver a ver a esa persona, no sé, en la vida? ¿Sí? No, Mm, Ponte que entras a un supermercado, vamos a ponerlo peor. ¿Con cuántas personas vas a tener una interacción dentro de un supermercado? Esto es lo mismo. con la cajera, con el de, con Y el de la eso, cafetería. Pero sí, es verdad. pero entonces entendamos el punto de qué son los extras y qué son los personajes secundarios. Quizás un personaje secundario es una persona que tú conoces y te encontraste en el supermercado. Tu Claro. vecino, ¡eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Es un personaje secundario que está teniendo una conversación contigo. Porque la ves muchas veces y tiene una participación, vamos a decir que tienen participación activa en tu vida, pues es más secundario. Cuando Claro. es solo una participación de Original. solo verle, es central de extra para ambientar el ambiente, vamos a decir, para llenar el ambiente. Claro, pero es para que se hagan una idea de Sí, este tipo de personajes pueden tener mucha información, poca información, muchos momentos, pocos momentos, de repente un personaje secundario es importante en un capítulo de tu novela,
súper importante en ese capítulo y ya luego ya no pasa nada. Ese personaje como que se Exactamente. diluye porque fue necesario para Claro. hacer avanzar. También ojo, puede haber extras que a lo mejor en un capítulo tenga importancia y tenga varias líneas y después ya no vuelva a aparecer, porque se necesitaba para algo en concreto para la novela. Y listo. Pero Exacto. entonces, no son como personajes de usar y tirar, porque no queremos que lo piensen así, pero Claro. sí son como que no tienen demasiada Tienen, importancia en la tienen historia. una función concreta en tu vida. Es en tal, vienen Mm. y después se van. No es como dice Rebe que son de literal, pero sí que revelan algo o muestran algo para que el protagonista vea y luego se van. Pero como hemos dicho, como en nuestra vida, hay personas que a lo mejor, imagínate, estás en la parada del bus y alguien te pregunta por un bus. Le revelas la información y se va. Y ya puedes no volverlo a ver en tu vida. Un poco así, vamos a decir. Entonces, los personajes secundarios pueden ayudarte además a sostener subtramas. Cuando Sí, hablamos de subtramas, tenemos la trama principal y tenemos subtramas. Igual que tenemos personaje principal y personajes secundarios, pues esto es lo mismo. Trama principal, tramas secundarias. Las tramas secundarias pueden ser, imagínate, en una novela épica o en una novela de fantasía, la subtrama puede ser una subtrama romántica, ¿vale? Quizás la pareja de esa persona o de ese personaje principal aparece dado cierto punto y le apoya en algo, ¿ok? Y listo. Entonces, mantiene una subtrama que es la subtrama romántica, digamos, que has incluido dentro del libro, pero quizás hasta ahí llega. claro, Entonces, sí, nos ayudan a que, igual que hacemos cuando los personajes son redondos, en este momento con los personajes principales, secundarios y extras, lo que hacemos es que el universo sea redondo. exactamente. Del world building, aparte de todo lo demás que estamos añadiendo, porque estamos añadiendo muchos detalles y mucho cariño, con esto hacemos que ese universo sea redondo y no sea como solo mirar por un huequito, sino podamos ver que existe toda, toda una historia alrededor, todo un mundo alrededor de eso. Exactamente. Mira, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. De que, por ejemplo, una escenita que se le ha subido el gato a un árbol. Y el prota va a ayudarle a bajar el gato. Y lo ayuda y gracias a eso la ancianita le lleva a su casa para invitarle a tal y conoce al nieto de la ancianita y gracias a ella conoce a esa persona que va a hacer avanzar la trama. ¿Veis? Claro. Eso sirve. Lo que pasa es Hasta que a el lo mejor gato ahí es un la extra. ancianita puede convertirse de extra a personaje secundario. Hasta el gato es un extra, pobre. Al gato. Pero puedes ir jugando, porque claro, nunca se sabe. Claro. Al final, un buen secundario, como hemos dicho, no solo está, a ver, como hemos dicho, no está solo para adornar, sí que hay algunos que tienen menos participación, pero siempre revelan algo al personaje. A veces los personajes que no creíamos que a lo mejor iban a hacer tan mella en el personaje, solo iban a ser de ir y volver y después aparece y le ayuda mucho y se convierte en un personaje más participativo hasta convertirse en secundario. Ahora viene la pregunta, si es necesario darles un pasado, aunque no aparezca mucho en la historia. Y aquí vamos a decir, depende, porque va a haber a lo mejor si es más secundario, no vas, a ver, no lo tienes que hacer tan extenso si es un secundario como el protagonista, pero sí lo que necesites. Y el extra, pues no se suele dar un pasado a no ser que vaya a tener cierta relevancia el pasado de ese protagonista, digo, de ese extra en la trama, vamos. No sueles profundizar tanto en ello, sobre todo en los extras, casi nada sueles profundizar a no ser que ese extra tenga importancia en el pasado de algún personaje y se revele, por así decirlo. Y en el secundario sí que sueles jugar un poco con, vamos a ver cómo ha ido la vida de este personaje, qué relevancia ha tenido, pero no es tan potente, no solemos hacer tan potente como la de los protagonistas en ese sentido. Claro, yo creo que a modo de la historia no hace falta, Claro, pero sí conozco escritores, por ejemplo,
que se lanzan historias de los extras, los que están, los que no están, el que está en la barra, el que está sentado, el que está no sé qué, el que está acomodando los caballos en el establo y tú dices, pero por Dios, el caballo tenía una historia de background y tú dices, por favor, de verdad. Vamos Entonces, a ver, tampoco hay que ponerse aquí de que todos los del mundo, es como si aquí empiezas a fisgar la vida de todos, pues entonces no acaba nunca el libro. ahora, yo, por ejemplo, no lo hago. Es decir, si un personaje aparece, y vamos a poner el ejemplo del bar, ¿no? Viene el camarero o camarera y te dice, ¿qué necesitas? Y sí, nada, hay una sola cama, sí, un clásico, ok. Sí, O sea, que tiene tres líneas, la pobre criatura tiene tres claro, líneas, no le ¿vale? vas a dar un pasado de, pues se A hizo, ese, a ese no le doy un pasado, ok, no claro, falta. Pero de repente, por ejemplo, sí me pasó que apareció un personaje que iba a aparecer y a desaparecer, así tal cual, ¿ok? Porque simplemente lo necesitaba para un momento que ocurriera algo. Y el personaje agarró, se sentó al lado mío y empezó a contarme toda su historia y fue como, perdona, ¿qué está claro. pasando? ¿Sí? Pero en Entonces, este caso, él ha sido el que ha tenido como la iniciativa porque quería participar más. claro, y de hecho, luego le hago participar más precisamente por eso que ocurrió, porque digo, vale, está bien, entonces tú si quieres estar, por alguna extraña razón, tú quieres estar en la novela y quieres estar más activamente, entonces se ha convertido de un extra a un personaje secundario que sí que tenía una historia, ¿ok? Sí tenía una historia que contar, sí tenía una Claro, historia atrás de, ¿ok? Claro, no es toda su vida, ¿vale? Como los principales, no me sé toda su historia, pero sí claro, sé esa historia importante que fue como un antes y un después en su vida. exactamente, pero al final la de los extras es como, a ver, al final son personajes que necesitamos para una función en concreto, pero en realidad ellos no van a hablar tanto ni van a contarte tanto de su vida como para que estés fijándote en su pasado. Ahora vamos a ir por los errores que hacen que un secundario parezca un estereotipo. Mm, A ver, creo que siempre podemos usar los estereotipos a nuestro favor, sí, mientras que eso ayude, como estábamos diciendo antes, a que avance la trama, ¿vale? A que nuestros personajes logren lo que tienen que ir a lograr. Entonces, si de repente tú quieres usar el estereotipo de, lo hemos puesto, de camarera, del chico que lleva los establos, sí, tú quieres usar un estereotipo, úsalo, porque si es a tu favor y si es a favor de la historia, por supuesto que sí. Ahora, tú quieres sorprender al lector y agarrar el estereotipo y cruzarlo, doblarlo y no sé qué y no sé qué más, úsalo también. sí que vamos un poco con los extras y el mundo vivo. Ujú. ¿Qué importancia tienen? Porque hay algunas que, como hemos dicho, apenas hablan o aparecen y tal como aparecen, luego se van. Como hemos dicho, a lo mejor la escena de la taberna, el extra de la camarera que para darle a lo mejor la cerveza tal, que luego a lo mejor dentro del bar descubre algo. Pero Sí. claro, los extras son los que son. Claro, o sea, la importancia es, por lo que hemos venido hablando todo el episodio, que ayuden a avanzar la historia, ya sea que le pongan la zancadilla al personaje principal o que le ayuden en X que necesita, ¿vale? Siempre es eso, es el avance de la trama. Y los personajes, yo creo que además me gusta esto porque creo que los personajes extra no son como ni buenos ni malos, sino son, o sea, están, no tienen tanto fondo ni tanto fuelle dentro de la historia como para que podamos decidir si son buenos o si son malos. Simplemente son como avatars accionables que, Ah, eh, que ayudan a la historia. exactamente. Y luego vamos a lo siguiente. ¿Cómo se construye como este mundo para que se sienta habitado y no vacío? Porque claro, en pelis, en videojuegos y tal, se ve muy claramente por la vista. Pero claro, aquí tienes que dejar a la imaginación, pero casi mejor también si lo ponemos en escrito. No a veces tan con una descripción tan detallada como a lo mejor algunos, que a lo mejor hay gente que sí que lo hace y lo hace muy bien, pero sí que mientras el personaje se mueve se vaya viendo como ese ambiente de vida, vamos a decirlo así.
Porque claro. claro, si solo describimos lo que hace el personaje, está, imagínate, en un mercado o en un concierto. Y claro, ahí tiene que sentir como la vibra a lo mejor del cantante que esté cantando, de la gente que esté motivada a tope o bailando. Claro, porque aquí no es lo mismo si yo te digo que mi personaje principal ha entrado en un estadio. Claro, Tu mente empieza a crear una imagen de ese estadio. Y de repente yo te digo que bajando por las escaleras principales, ¿sí? Hay un vacío ensordecedor, claro, ¿ok? Tú de repente piensas en un estadio, porque el estadio está vacío. Pero si yo no te he dicho eso hasta ese momento, tu imagen mental no quita a la gente hasta ese momento. exactamente, pero porque ya el cerebro está predispuesto a imaginarlo ya como sería en la realidad, vamos a decirlo. Entonces, Claro, claro, eso te va a sorprender incluso más, como ha dicho lo que ha dicho Rebe. De repente me estás diciendo que el estadio estaba vacío. Y tú dices, ¿cómo? ¿qué ha pasado? Ahí ha pasado algo grave y quieres leer más porque dices, ¿cómo vacío? Claro, de repente, incluso puede pasarte al revés. Yo quiero llenar el estadio y tú lo estás imaginando vacío. Y de repente te digo que hay tanta gente que el personaje principal no puede ni moverse, ¿sí? Ya te lo imaginas así. Claro, pero tú tenías un estadio vacío en tu mente y de repente es como, espérate, y lo tienes que llenar de gente, porque aquí, Encima, sé que hay claro, lectores que se imaginan como personajes y es como de repente estás, ¿qué ha pasado? claro, pero piensa que estás jugando, porque aquí es muy importante, la creatividad de tu lector está jugando un papel fundamental en tu novela Eso, o en tu libro, ¿ok? Cuando tú explicas algo, tienes que explicar la imagen completa del estadio, el bar, la ópera, el concierto, la sala de estar. Tienes que explicar lo que hay para que la persona que está leyendo con su creatividad rellene tanto lo que tú estás explicando como lo que no estás explicando. Porque quizás yo te estoy explicando que mi personaje principal entra en la sala de estar del otro personaje principal porque le está visitando, ¿sí? Y como no te estoy explicando todo, tu mente va a armar un apartamento o una casa de una, exactamente. Creo hasta que que eso no te diga dónde están las cosas. es importante eso. Porque claro, lo que va a hacer la mente imaginativa del lector va a ser imaginárselo de una manera tal y como él piensa. Pero claro, luego de repente tú ya se lo explicas y si es lo que esperaba, bien. Si no es lo que esperaba, se va a sorprender también porque dice, ¿qué ha pasado? Claro, entonces ahí es cuando hacemos que este mundo esté habitado o esté vacío. De repente, en la sala de estar estaba vacía porque simplemente queremos que estén solo los dos personajes principales. El estadio podía estar lleno porque había un partido de béisbol. El concierto estaba lleno porque acababan de entrar los artistas. La ópera estaba vacía porque van a practicar ahora el espectáculo. Entonces, tenemos que dar esos datos de cuánta gente hay o qué poca gente hay para que ese mundo se vaya, digamos, actualizando en la mente de los lectores y que los lectores también vayan como en un papel protagonista dentro de la historia y puedan sentirse que también caminan con esos personajes principales que estamos creando. Exactamente. Y al final también otra cosa importante es de que también podéis añadir como pequeños detalles o gestos dentro de estos personajes para hacer incluso que ese personaje tenga más autenticidad sentimental, porque al final también son personajes que están vivos en esa novela, aunque no tengan tanta importancia como la historia se supone del protagonista, pero tienen también ahí su función, los que le van a dar como esa vidilla también a la novela, a la que el lector diga, pues sí, se siente el ambientillo, se siente la vida aquí en esta historia. Claro, que responda mal al personaje principal, que responda bien, que sea muy cariñoso, que venga y le dé un abrazo. Ese tipo de interacciones son muy pequeñas, son muy, tú dirás, ah, por favor, qué Pero tontería. actúan ya, pero esa actuación de como persona de tal, dices, me lo creo, es en tal. Porque si de repente todos los personajes actúan como a su bola, es como si el personaje estuviese viviendo con zombies, pues
Tampoco es eso. O estás copiando el mismo personaje extra como chuclum, 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 45 veces dentro de tu historia y todos se comportan igual. Pues quizás el del bar es la cosa más linda del mundo y además canta, ¿ok? Por ejemplo, qué sé yo, dale algo. Lo que dice Isa, esos Claro, detalles son los que te hacen sentir que ese personaje está vivo, aunque no tenga ni una gran interacción y tú como escritor sepas que tampoco te has dedicado a escribirle toda la historia. claro, no lo necesitas escribirle toda la historia, pero sí darle esos pequeños gestos. Como ha dicho Rebe, puedes coger al camarero y que esté silbando mientras esté sirviendo las cervezas. Pues es Claro, un gesto que parece nimio, pero es como le da esa vida. claro, que el portero se revise los bolsillos y saque el teléfono, cosas pequeñas que serían parte de alguien, o sea, que serían detalles o cosas que haría una persona de verdad. Vamos a jugar ahora un poco. Oh, Uy. madre mía. Tienes un peligro con esto de jugar. O sea, esto está visto desde el episodio de Navidad. A quien no lo haya visto, por favor, vayan porque, o sea, Ya fue cambiarlo de buscar libros de a vamos a crear personajes de la mejor idea jamás pensada. Vamos, si tuvieras que crear un personaje secundario potente, ¿qué tres elementos le darías? Uy, secundario, ¿vale? Hacemos secundario. el recalco que no es extra, es secundario. No, es secundario. Ok, le tienes que dar virtudes. Me Mm, explico. Virtudes o defectos, ¿vale? Aquí vamos a ponerlo con slash. Ese personaje secundario también tiene que tener alguna especie de personalidad, ¿sabes? Entonces, con esas virtudes o con esos defectos, complementas al personaje principal o a los personajes principales. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablábamos de los héroes el otro día, Isa hablaba de grupos, ¿no? De grupos de héroes, que le gusta cuando hay grupos de héroes para que entre ellos como compartan esa carga y puedan salvar al mundo como en equipo, ¿no? También hablamos de cómo era la sociedad de héroes, ¿cómo era? ¿Anónimos? sí, Ok, asociaciones de héroes anónimos, sí. Ok. pero aquí estamos hablando de personajes secundarios. También podemos crear otras sociedades secundarios anónimos. Me encanta. Ok, pero yo le daría o virtudes o defectos. Es decir, si es un personaje que va a ir a fastidiar la partida, pues obviamente pues, acentuaría los defectos. Ok. No, te estoy diciendo si tú tuvieras que elegir qué tres elementos para ti. Claro, 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 para mí. A ver, si el personaje depende, porque es que si el personaje es Pues bueno, elígeme uno que vaya a fastidiar o uno que vaya a ayudar. Primero eso, ¿qué elegimos? ¿Uno que vaya a fastidiar o otro que vaya a ayudar? no es que aplica para los dos, me explico. Esto que voy a decir lo aplica para los dos. Ah, bueno, entonces ¿Ok? vale. Virtudes o defectos. Es decir, si va a ser el héroe de apoyo de tu personaje principal, tiene que tener alguna especie de virtud o poder o algo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin eso, ¿qué cuernos hace ahí? ¿Sí? Quizás tiene, no sé, es súper bueno con la espada o algo. Tiene que tener alguna virtud. ¿Ok? Pues ala, elige tres. Si va, no, esa es la primera cosa. Ese es el primer Vale, elemento. pero ¿cuál es? Una virtud, vale, ¿qué virtud? No, no, depende de la historia. No, 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 no. Esto es como el juego de tal. Puedes elegir tres ahora si tuvieras que escribir una historia. Tres. Pero es que no sé qué historia estoy escribiendo. La que tú quieras. Tal. Tú solo eliges al secundario. Luego ya buscas la historia para meterle. No, no puedo, porque no es lo mismo los Bridgerton que Fort Wing. O sea, a ver, por favor. Si le doy virtudes para ayudar a Benedict a que haga las cosas correctas, sí, no puede No me ayudar a Shaden. hables de ese ser, ¿eh? No me hables. No es lo mismo. No es No, lo mismo. no. Entonces, tres elementos que le daría, pues, o virtudes o defectos. Es decir, si estoy en plan, imagínate que quiere venir a joder la partida, ¿no? Pues le pondría un defecto grande, un defecto que sea como malvado o que tenga intenciones, segundas intenciones con la protagonista, o sí, algo de esto, hay que darle chispilla, ¿sí? Ok, el segundo elemento sería em, algo en su historia, ¿sí? Que sea un antes y un después, esto lo mencioné antes, pero que sea un antes y un después. Es decir,
algo le ocurrió, un trauma, una persona que le rompió el corazón, algo, ¿sí? Evidentemente, si estamos hablando de los Bridgerton, por ejemplo, yo en los elementos, imagínate que estoy haciendo el mejor amigo de Benedict, ¿vale? Entre los elementos pondría una virtud, ¿ok? Que sería como decirle la verdad en su cara, no importa si su amigo se molesta o se fastidia, ¿ok? Por ejemplo. Y como una cuestión de su vida, que se haya enamorado de alguien que haya muerto repentinamente por algo, Jolly. ¿ok? Entonces, claro, tiene como un corazón roto, pero roto, roto, ¿ok? Se enamoró de alguien, quería casarse y pues un accidente, alguna enfermedad de la época, no pasa nada, ¿sí? Entonces, claro, eso sería como el antes y el después para ese personaje y por eso cuando el otro le dice lo que está pasando, hijo, ¿ok? O sea, toma las decisiones, pero no juegues, ¿vale? Por ejemplo. Y el tercer elemento eh, le daría alguna característica física reconocible por encima de los otros personajes. Es decir, no lo sé, tiene el cabello más largo o tiene la piel de tal color de tal forma, tiene los ojos de tal color de tal forma, tiene, tiene algo que lo hace muy resaltable dentro de los demás. Esos son los tres elementos que pondría. Por ejemplo, si con Benedict pondría quizás a alguien, es que este artista me encanta, en Grey's Anatomy, Jesse hace de Avery, ¿ok? Sí. Es pues mulato de piel, tiene unos ojos verdes preciosos, y es como, oh, wow, hola chiqui, ¿sí? Entonces sí, ¿sabes? Le pondría como una característica física eh, que resalte sobre los demás. Uh, ¿Y tú? yo me voy por el portero que he mencionado antes, el portero espía, ¿eh? Yo Vale, no sé, estamos escribiendo un portero espía. Bien, ¿qué tiene nuestro portero espía? que tenga como ese aire misterioso elemento. Mm, Mm. ok. Pero otra que se sepa camuflar. Porque claro, si no se sabe camuflar y es un espía, no sirve para nada. Es como el video del Instagram que pone veneno en el vaso, lo revolví. Eso no es un espía, eso era un sicario que en su primer día. ¿Qué he dicho? Que tenga el aura misteriosa, que se sepa camuflar y que sea muy inteligente. Lo necesita. No es por nada, pero lo necesita. Es ¿Qué cuando- relación tendría con el protagonista? en este caso, amigo, en mi caso. En mi caso lo tiene que vigilar por la agencia de espías que le ha contratado. O Ok. sea que es como un vigilante, como alguien que vigila para ver lo que hace. ¿Vigila a una chica o un chico? Claro, no tengo la historia, entonces no lo sé. ¿Ves cómo me ponías entre dos? Una chi- Vale, ok. ¿Qué El tuyo es desea? más fácil porque estás cogiendo ya algo hecho. Aquí todavía. El tuyo es fanfic. Haber elegido mejor. Yo estoy eligiendo una historia de espías, que no he escrito en mi vida esa historia de espías, pero molaría. Mira, tienes el 007, señor y señora Smith. ¿Qué otros Y te espías? he Agente visto nocturno. pero no he escrito ninguna, nada de esto. Por cierto, la de Agente Nocturno te la recomiendo. Esa no la he visto, fíjate. La de 007 y la de la señora y señora Smith es un clásico. Son clásicos, por favor. El Agente Nocturno es buenísima. Ok. Vale, ¿qué desea ese personaje, aunque no sea el foco principal de la trama? Quizás a lo mejor que se cumpla el trato que le han prometido por vigilar al protagonista y que le tenga como en sobreaviso a la agencia. ¿Que le han prometido? No tengo ni idea. Se me ha ocurrido ahora, pero es como no tengo ni idea. Ok, no nos vas a dejar así. Es que se me ocurre algo muy estereotípico, pero bueno.
Que le pague a lo mejor las sesiones médicas de algún familiar. Ok, ok. Eso sería muy dramático. ¿Ves? Visto ya, yo creo, para estas pelis. Muy bien, ok, ok, pero está bien, no pasa nada. Es lo que estábamos hablando antes. Hay cosas Sí, que no hace, o sea, que está bien que estén porque te das la idea, ¿sabes? hombre, y al final, lo que pasa es que sí, a lo mejor ya no se convierte tanto en secundario, te quiero decir. Digo, casi es más interesante ahora para mí la historia de este guardaespaldas que la de la chica que no tiene ni historia la que está siguiendo. A ver, este es el momento en el que el personaje va a su bola. Lo acabas de ver en directo. Claro, porque como hemos dicho, solo al personaje secundario es igual que el de Rebe. Prefiero saber ahora la historia de este amigo de Benedict que la de Benedict que me ha defraudado. Aquí es donde ves que todo personaje secundario puede tener su propia historia. Claro que Pero sí. vamos a seguir. Claro, ¿qué desea tu personaje, Rebe? Ajá. Mi personaje desea encontrar el amor otra vez. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué pasaría en la historia si eliminaras ese secundario? ¿La historia perdería algo esencial? Claro que sí. La historia perdería algo esencial y se mantendría lo que ha hecho Shonda, que por cierto, muy bien Shonda, pero, o sea, la metida de pata que fue hasta aquí y un poquito más, o sea, de verdad, a los que hayan visto la primera temporada de Bridgerton, gracias a Dios, creo que esto va a salir, pero después de la segunda parte, ¿ok? No, pues no hables spoilers de los Bridgerton en pleno episodio. Todavía no he dicho, solo dije, uy, 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 solo dije eso. Que luego nos banean el vídeo, hombre. No, va a salir después de que salga la segunda parte, así que no pasa nada. Si no habéis visto los Bridgerton no pasa nada porque no hay spoilers. Ahora me toca a mí. Pues en mi caso, claro, se podía contratar a otro, pero no va a ser tan genial como este portero. O sea que sí es esencial. No va a ser ni tan genial, ni tan inteligente, ni tan bien camuflado. Entonces, no va a ser igual. Pensé que iba a decir algo bien parecido y dijo camuflado. Claro, porque se supone que uno de los elementos es que se camufla bien. De verdad, Rebe. Ni tan bien parecido, ¿sabes? Porque se había venido arriba. Oye, se podría crear una buena historia con este, pero yo no escribo historias de espías. Quizás más adelante me guarde la historia. Yo lo he dicho en otros vídeos y lo digo en este. Mañana me está escribiendo Que no, que yo no escribo historias de espías. hasta hoy. No lo he escrito. He creado un personaje que puede ser un espía, pero no he escrito la historia de un espía. 3, 2, 1. En el siguiente episodio, Rebe. En el siguiente episodio les damos un update de cómo va la historia de espías. No, este año no. ¿Por qué? Porque este año no, porque ya se ha propuesto cosas editoriales y cosas literarias y esto no entra en la lista. Para 2027 puede ser. Ay, por Dios. Así que bueno, y ahora nuestros queridos dramaturgos y dramaturgas, os toca a vosotros el reto. Una pregunta también que queríamos haceros es ¿qué personajes secundarios de tus historias o de historias que hayáis leído recuerdas con más cariño? Y también os animamos a crear vuestro propio personaje secundarios en comentarios. Así que, como hemos dicho al final, estos personajes no están ahí solo para rellenar páginas. Están para dar vida también a la historia y que avance, que ayuden a avanzar tanto a la historia como a su protagonista. Así que, porque sin estos secundarios ni extras, es como tener una ciudad sin habitantes, es en tal. Sí, se están moviendo, pero no estás viendo a la gente. Tiene que tener esa vida. Así que, cuando escribáis, mirad también esto como importante. Mirad a estos secundarios y a estos extras que van apareciendo. Que como hemos dicho, no tenéis que preparar una gran trama para ellos, ni crear un pasado, pero sí que tengan como esos pequeños gestos, detalles y cuál es su función en la historia. Así que hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en un siguiente episodio.
Nos vemos. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.